apoyar este panel virtual sobre el trabajo del hogar, la ordenanza de trabajadores del hogar, al igual que hablar acerca de opciones de tiempo remunerado por enfermedad. Y estamos alegres de celebrar el arduo trabajo que la Coalición de Trabajadores del Hogar, la Oficina de Normas Laborales, ha puesto en este trabajo. Entonces, me alegra de que estemos aquí el día de hoy y voy a empezar la grabación también. All right, I'm going to turn it over to Nicole and look forward to continuing this conversation. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole y estoy emocionada de continuar con la conversación. Thank you everyone for being here today. We had over 130 people register, and people from all across the country are here to talk about paid time off and paid sick leave for domestic workers. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Más de 130 personas se registraron y hay personas aquí de todo el país para hablar acerca del tiempo libre pagado y la licencia pagada por enfermedad para las trabajadoras del hogar. My name's Nicole Keenan Soper, and I'm the moderator today. And I've been supporting the Office of Labor Standards for the last 4 years as a researcher and a facilitator. Mi nombre But the es, most, oh, go ahead. disculpe. Mi nombre es Nicole Keenan Soper y voy a estar moderando el día de hoy. He estado apoyando la Oficina de Normas Laborales por los últimos 4 años como investigadora y facilitadora. And this week, the City of Seattle Office of Labor Standards released a report on how to expand access to paid time off for domestic workers. Today, you'll hear from some of the people who worked together to shape that report. Esta semana, la Oficina de Normas Laborales de Seattle liberó un informe acerca de cómo expandir o ampliar el acceso al tiempo pagado por enfermedad para los trabajadores del hogar. Y hoy van a escuchar de algunas de las personas que trabajaron para dar forma a ese informe. And most importantly, we're here to talk about domestic work in Seattle and King County. What do we know about domestic work in this region? What are the lived experiences of domestic workers and the people that hire them? And what can we do to improve the lives of domestic workers, their employers, and by extension, the well-being of our whole region? Y lo más importante es que estamos aquí para hablar acerca del trabajo del hogar en Seattle y en el condado de King. ¿Qué sabemos acerca del trabajo del hogar en esta región? ¿Cuáles son las experiencias vividas de las trabajadoras del hogar y de las personas que las contratan? ¿Y qué podemos hacer para mejorar las vidas de las trabajadoras del hogar, de sus empleadores y como extensión el bienestar de nuestra región completa? And as you can tell, we're running the panel in 2 languages today. Um, and thank you all for your patience. We're all going to speak very slowly and create time and space for both languages to be heard. We did face some technical difficulties, and so I know people might be used to simultaneous interpretation or having a channel to go to, but today we'll do it in the round all together and have closed captioning. We ask that there are no questions or interruptions during the panel, but we will ask questions and have room for questions at the end. So for the next, 45 to 60 minutes, no questions from the panel, and then I'll invite questions in the chat at the end. Y como pueden ver, este panel es en 2 idiomas el día de hoy. Entonces, gracias por su paciencia. Sí, vamos a estar hablando lentamente para crear tiempo y espacio para que se escuchen ambos idiomas. Sí tuvimos algunos problemas técnicos, entonces sé que quizá algunos de ustedes están acostumbrados a escuchar la interpretación simultánea o de tener un canal de idioma, pero el día de hoy vamos a estar escuchando ambos idiomas y también vamos a tener los subtítulos disponibles. También pedimos que guarden sus preguntas o interrupciones hasta el final del panel,
que es cuando tendremos tiempo para escuchar todas sus preguntas. And so now for the most important part of today, let me introduce the panel. So the very first person that we'll hear from today is Maria. Maria is a domestic worker with over 5 years of experience cleaning and caring for homes. Her dedication and commitment proudly represent the hard work and dignity of housework. Ahora la cosa más importante, vamos a presentar los miembros del panel a ustedes. Primero es María, es una trabajadora del hogar con más de 5 años de experiencia limpiando y cuidando casas. Es una trabajadora dedicada, comprometida a la calidad de su trabajo. And next we have Sylvia, and Sylvia has been a domestic worker doing housekeeping for practically her whole life. She is also a member of A la Garifuna Women and originally from Livingston, Guatemala. The mother of 3 kids, she came to this country 20 years ago. Y a continuación tenemos a Silvia, también es una trabajadora del hogar, ha sido housekeeper casi toda la vida y es una miembro de Alagarifuna Women. Originalmente viene de Livingston, Guatemala. Es una madre de 3 hijos y tiene 20 años en este país. And then we have Jordan Wahlberg. Jordan serves on Seattle's Domestic Workers Standards Board and is a member of Hand in Hand, a national organization that organizes employers of domestic workers as allies in the fight for domestic worker rights. He and his husband employ a house cleaner in their home. Y a continuación tenemos a Jordan Wahlberg. Es un miembro del Domestic Workers Standards Board, la Junta de Normas para Trabajadores del Hogar. También trabaja con Hand in Hand, una organización nacional organizando empleadores de trabajadores del hogar para ser aliados en la lucha por sus derechos. Él y su esposo emplean un limpiador o limpiadora de su casa. And it's Jordan Goldwark. Sometimes I flip my letters and words just a little. Es Jordan Goldwark. A veces me equivoco con las letras en las palabras. Next, we have Eddie Dominguez. Eddie has served over a decade caring for and uplifting others, from her beginnings as an au pair to her work as a nanny and a teacher. She was one of the voices who helped advocate for the 2018 Domestic Workers Bill of Rights and now organizes with Fair Work Center, empowering low-wage workers and fighting for dignity and justice in her community. Y a continuación tenemos a Eddie Domínguez. Tiene más de una década cuidando y levantando a las demás personas. Ha trabajado inicialmente como au pair y luego como niñera y maestra. Fue una de las voces en la lucha en el 2018 por la Carta de Derechos de los Trabajadores del Hogar. Y ahora trabaja en Fair Work Center, abogando por personas de salarios bajos y luchando por la dignidad y la justicia para su comunidad. And next, Kim England, professor of geography and the former director of the Harry Bridges Center for Labor Studies at the University of Washington. Kim has also been a proud member of the Seattle Domestic Workers Coalition since it began several years ago. Y a continuación tenemos a Kim England, profesora de geografía y la directora anterior del Centro Harry Bridges en la Universidad de Washington. También ha sido un miembro de la Coalición para los Trabajadores del Hogar. And last on the panel, but not least, Lane Meda is a policy analyst at Seattle's Office of Labor Standards, where she has worked with coalition partners on domestic worker research since 2021. Before coming to work at the city, Lane worked as a union organizer, negotiator, and strategic researcher. Y la última persona, pero no la menos importante, Lane Mira, es una analista de políticas en la Oficina de Normas Laborales de Seattle. Ha trabajado con la coalición haciendo investigaciones y estudios sobre asuntos de trabajo del hogar desde el año 2021.
Antes de venir a trabajar para la ciudad, trabajaba como organizadora, negociadora e investigadora para sindicatos. And so now we'll start with the panel. I'd like to first invite Maria and Sylvia to answer these first questions. Maria, I'll ask you to go first, and then Sylvia second for this first question. Please describe your typical workday, how you get new work, and how you are paid. Ahora les voy a invitar a María y a Silvia que contesten la primera pregunta del panel. Le invito a María a hablar primera y luego Silvia. La pregunta es, ¿puede describir, por favor, un día típico de su trabajo? ¿Cómo consigue nuevo trabajo y cómo le pagan? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María, soy trabajadora del hogar por 5 años, soy mamá de 3 hijos. El día típico de trabajo para mí comienza aproximadamente 6 de la mañana a 6:30, ya que preparo todo para mi familia, como comida, ropa limpia. Checo mis utensilios de trabajo que estén en buen estado. Dejo a mi niño a la escuela, ya que tengo un niño chico y tengo que encargarme de dejarlo a la escuela. Regularmente mis jornadas de trabajo son entre 4 a 6 horas, pues gracias que trabajo en Seattle y hay una carta de derechos, tengo, se puede decir, el privilegio de tener beneficios sobre esa carta, pero sé que hay muchos que no los tienen. Entonces me tomo mis 10 minutos de descanso y eso quisiera que pues lo tuviéramos todos, ¿verdad? Esa oportunidad, pues, no todas las personas lo saben, entonces eso para mí es importante. Am, mm, También trato de tener a mis clientes felices, haciendo lo mejor que puedo mi trabajo, pero también cuidándome porque sé que si hay una caída, sé que si hay algo como una escalera, algo que yo tenga que usar en ese trabajo y no esté en buenas condiciones, sé que si yo caigo, si resbalo, si quebro algo, cualquier cosa, me quebro una mano, sé que no tengo ninguna, algo que me ampare. ¿Por qué? Porque yo soy una trabajadora sin un contrato, o sea, soy que me contratan nada más de palabra, no hay un contrato, entonces sé ahí el que estamos trabajando todos en unión para tener una carta de beneficios en el estado de Washington. Y pues es lo que puedo decir de un día de trabajo. ¿Cómo me Un pagan? momento, por favor, para la interpretación. Sí. Um, uh, Very quickly, the interpreters would like to just ask everybody to speak in slightly briefer portions so that we can interpret everything accurately. Primero que nada, las intérpretes quieren pedir a todos que hablen en oraciones un poco más breves para poder interpretar todo correctamente. Hello, my name is Maria, and I have been a domestic worker for 5 years. I am the mother of 3 children, and a typical workday for me begins at about 6 in the morning or 6:30, and I have to take care of everything for my family. I prepare all of the food and their clothing and everything. I make sure that my work tools are in good shape, and then I have to take my children to school. I have small children, and so I have to get them to school. My workday usually lasts 4 to 6 hours, and I am thankful that I work in Seattle and we have this Bill of Rights here in Seattle. I have the privilege of having benefits thanks to that Bill of Rights, and I know that not everybody has that. I get my 10-minute break, and I wish that everybody were able to have that. I think that not everybody knows that they have these rights, and to me, that is important. In my work, I try to make sure that my clients are happy, and so I do my work the best as I am able to do it. But I'm also careful because I know if I were to fall, if I have to do something, if I were to slip or fall, if I have to use a ladder or something in my work and it's not in good condition, if I were to fall or slip or break something, my hand or something, I don't have support as a worker because I work without a formal contract. Many of my jobs, I'm just hired by word, orally. I'm hired without a written contract. And so I think that that's why we should all unite and unionize all of us to be able to have these benefits in the state of Washington, to be able to have those rights. Thank you, Oh, Maria. Gracias, ok. María.
¿Cómo consigo mis trabajos? Ah, ah, los nuevos trabajos son casi siempre recomendaciones de mis clientes, ya que a mis empleadores les gusta mi trabajo y ellos me están recomendando. O algunas veces recurro nuevamente a Casa Latina, pero sí, la mayoría son recomendaciones. As for how I get my jobs, new jobs, almost all of them come from recommendations from other clients, from people who like my work and recommend me. Sometimes new clients also come to Casa Latina, but almost all of my new work comes from recommendations. Thank you, Maria. Gracias, María. Sylvia, would you talk a bit about what your typical workday looks like and how you get paid? Silvia, ¿puede hablar usted un poco de cómo es un día típico de su trabajo y cómo le pagan? Buenos días, sí, claro, claro que sí. Buenos días a todos y es un placer estar en esta página con ustedes y viviendo esta pequeña experiencia, ¿verdad? Yes, yes, of course. Good morning, everybody. Yes, good morning. I'm happy to be here with you all here on this page with you, all of us together, right? Ya, mi nombre es Silvia, como se decía, y pues ahorita representando a los garífonas y a la organización ALA. Yes, my name is Silvia, and here I am here representing the Garifuna and the organization ALA. Ok, so considero de que un trabajo igual empiezo básicamente desde las 8:30 de la mañana, ya que tengo a un niño menor de edad, de 10 años, que tengo que atender antes de yo salir y estar segura de que pueda ir a la escuela. So my typical workday starts around 8:30 in the morning. Since I have a young child, I have a 10-year-old, and I have to take care of my child before leaving the house and make sure that he gets to school and everything. Ya. Y un trabajo del hogar consiste en realizar diferentes tareas para mantener una vivienda limpia, ordenada y en un buen estado. And my work in a house consists of doing different tasks to make sure that the house is maintained in a neat and clean and good way that leaves it in good condition. Entre las actividades más comunes está la limpieza, el lavado, el planchado y la cocina y el cuidado básico del hogar. Um, Among the most typical work that I do is cleaning, washing, ironing, and kitchen is what I do. Ya. Todo esto requiere organización, responsabilidad y atención al detalle para mantener el hogar. And all of that requires organization, responsibility, and attention to detail to get all of that work done in the home. Y para tener una buena condición de ambiente como para toda la familia a quien uno está trabajando. And to maintain a good environment for the whole family that a person is working for. ¿Cómo me siento? Me siento muy bien y con una mente positiva para hacer mi trabajo, porque el positivismo me llena mucho de energía. And how I feel happy and I have a positive mindset to do good work because I feel like that positivity brings me energy. Yeah. Y el pago, pues como trabajo sola, entonces yo soy quien realizo mi tiempo y pues yo no tengo ningún tipo de problemas con los pagos. Y para conseguir nuevo trabajo, igual son recomendaciones por parte de mis trabajadoras, con las personas que trabajo. So in terms of payment, I'm the one who organizes my own time, so I don't have any issues getting payment. And in order to get new jobs, these are also through referrals by my employers. Y mi expectativa que se apruebe la ley que beneficiará a muchos trabajadores que nunca han gozado de esos derechos. And my expectation is that a law can be passed for the benefit of many workers who do not enjoy these same rights. Gracias. Thank you. Thank you. Sylvia and Maria, would you both speak to what are some of the challenges that domestic workers face in this region? What are some of the difficulties that you see yourself or others facing? Gracias, Silvia y María. ¿Pueden ambas hablar acerca de cuáles son algunos de los retos que enfrentan
los trabajadores del hogar en esta región, ¿cuáles son algunas de las dificultades que enfrentan ustedes u otras personas? Sí, soy nuevamente María. Para mí y la mayoría de las trabajadoras del hogar que vamos por sin un contrato a trabajar, los mayores desafíos que enfrentamos son pues accidentes, en caernos. Como un ejemplo, yo tuve una caída por unas escaleras y lo único que me dieron fue descanso. Mi patrón me dijo, tómate unos días de descanso, pero no existe el PTO. Entonces no me pagaron. No hubo una ayuda para ir a un doctor. Entonces pienso que esos son los desafíos más fuertes. Ir Okay. sin nada. Okay. This is Maria again, and I would say that one of the major challenges is that we don't have a contract. So that's one of the major challenges that we face. And we also have accidents. Sometimes we fall at work. So, for example, I fell on some stairs, and the only thing that I was given was a break. My boss said, just take a few days off, but we don't have PTO, so I was not paid. So there was no help for me to go to the doctor. So I think that those are the biggest challenges that we face. Ya. Pues en mi caso son varios los factores. Son varios los factores. Puede variar según las personas y las condiciones. So for me, there are several factors. It can really vary based on the person and the conditions. Ya. Número uno, tengo 5 factores aquí. Número uno, mantener el equilibrio y físico emocional. So number one, and I have 5 factors here. Number one would be to maintain an equilibrium between your physical state and your emotional state. Porque el trabajo doméstico puede ser agotador, repetitivo, lo que requiere energía, paciencia y constancia. Because domestic work can be very physically tiring, repetitive, and it requires energy, patience, and constance. Número dos, falta de reconocimiento. So number two would be a lack of recognition. Ya. Muchas veces este tipo de trabajo no se valora lo suficiente a pesar de ser esencial para el bienestar del hogar o de las personas atendidas o con las que trabajas. So many times this type of work is not valued enough, even though it is essential for the well-being of the home or the people that you're taking care of or whoever you work for. Ya. Número tres, organización de tiempo. Number three would be organizing your time. Cumplir con varias tareas al mismo tiempo, como limpieza, cocina, lavado, cuidado de niños, adultos, etcétera, puede ser difícil sin una buena planificación. So when you have to complete various tasks at the same time, such as cleaning, taking care of the kitchen, laundry, taking care of kids and adults, it can be difficult if you don't have a good plan. Trato con los empleadores o familia. So I deal with my employers or with the family. Porque a veces mantener una comunicación respetuosa y lograr un ambiente armonioso a veces representa un reto. Because sometimes maintaining respectful communication and having a very harmonious ambient or environment can be a challenge. Adaptación, que es la número 5, adaptación a ciertos hogares y rutina. So adaptation, that would be number 5, adapting to certain homes and routines. Si se trabaja en distintos lugares, puede ser complicado adaptarse a las costumbres o expectativas de cada familia. If you work in several places, it can be very complicated to adapt to the customs and expectations of each family. Y lo último sería el idioma, que a veces nosotros tenemos dificultad de hablar, porque como nosotros somos de habla española,
y entonces a veces el inglés es bastante dificultoso para nosotros. So, esos son los retos que pues los que he visto más o menos que afectan muchas veces en esos tipos de trabajo. Gracias. So lastly, it would be language because sometimes it's difficult for us to speak because many of us speak Spanish. So it's sometimes difficult to speak in English for us. And so those are some of the challenges that I have seen that affect us in this type of job. Gracias. Thank you. Thank you both so much. Now we'd like to hear from a domestic employer or a hiring entity. Jordan, can you tell us what the law talks about hiring entities? Or the domestic worker ordinance? Can you tell us what is a hiring entity and what can be confusing or challenging about being a hiring entity? And not to triple barrel you, but I know you have the questions. What can be done to make it easier for hiring entities to fulfill their role as employers and improve conditions for domestic workers? Gracias y gracias a ambas muchísimo. Ahora queremos escuchar de un empleador de trabajadoras del hogar o una entidad contratista. Jordan, ¿nos puedes decir, bueno, la ley habla acerca de las entidades contratistas, ¿nos puedes decir, o sea, la ordenanza de trabajadoras del hogar? ¿Puedes decirnos qué es una entidad contratista y qué puede ser confuso o un reto acerca de ser una entidad contratista? Y no para darte tres preguntas, pero sé que tienes las preguntas ya. ¿Qué se puede hacer para facilitar la habilidad de las entidades contratistas de cumplir con su rol como empleadores y mejorar las condiciones para los trabajadores del hogar? Yeah, thank you so much, Nicole, and thank you to my fellow panelists and to everybody for being here today. Sí, muchas gracias, Nicole, y gracias a el resto de los panelistas y a todos los que están aquí el día de hoy. So my name again is Jordan Goldwarg. I use he, him pronouns, and I serve on the City of Seattle's Domestic Worker Standards Board. And I'm also a member of Hand in Hand, which is a national organization of employers of domestic workers advocating for domestic worker rights. Mi nombre nuevamente es Jordan Goldward, uso pronombre él y soy parte de la Junta de Normas de Trabajadores del Hogar de la ciudad de Seattle. También soy miembro de Hand in Hand, que es una organización nacional de empleadores de trabajadores del hogar que defiende los derechos de los trabajadores del hogar. And as Nicole said, in Seattle's domestic worker ordinance, we have this term hiring entity, which is kind of a legal term for anybody who is hiring a worker who is engaged in domestic work. And so that can be individuals who are hiring somebody just on a one-to-one basis in their home. It can also refer to businesses, for example, a cleaning company that may be actually hiring employees on payroll who are then sent to homes to clean. Y como mencionó Nicole, la ordenanza de trabajadores del hogar de Seattle tiene un término, entidad contratista, que es un término legal para cualquier persona que contrata a un trabajador que realiza trabajo del hogar. Puede ser una persona individual que contrata a alguien en su hogar. También puede referirse a una empresa, por ejemplo, una empresa de limpieza que contrata a empleados que están en la nómina, que son enviados a limpiar diferentes hogares. And I think I want to focus on hiring entities who are individuals because I think that's oftentimes where we find challenges around people understanding their responsibilities as employers, and also where I think the work of publicizing and educating people about the domestic worker ordinance is so important. Y creo que me quiero enfocar en las entidades contratistas, que son personas individuales, porque creo que a menudo es donde encontramos retos
cuando las personas se les dificulta entender sus responsabilidades como empleadores. Y también pienso que el trabajo de anunciar y educar a las personas acerca de la ordenanza de trabajadores del hogar es tan importante. And I think that the biggest challenge is that so many hiring entities who are individuals don't really see themselves as employers or as hiring entities. And I think that comes back to the informal nature of so much of domestic work, and also a lot of the racial and class dynamics that come into play in domestic work. And there's so many ways that people can hire a domestic worker. We heard already from Maria about the importance of personal recommendations and referrals. Oftentimes people are, going to a website like care.com to find somebody. They may be going through a business, but there's many different routes that an individual or a hiring entity can use to find an employer. Y creo que uno de los retos más grandes es que tantas entidades contratistas, que son personas individuales, no se ven a sí mismos como empleadores o como entidades contratistas. Y creo que eso regresa a la naturaleza informal de tanto trabajo del hogar. Y creo que también relaciona a las dinámicas raciales y de clase que están involucradas en el trabajo del hogar. Entonces, hay tantas maneras en que las personas pueden contratar a una trabajadora del hogar. Ya escuchamos de María acerca de la importancia de las recomendaciones y las referencias personales y a menudo las personas, ya sabes, van a una página del internet, por ejemplo, care.com para encontrar a alguien. Quizá van a través de una empresa. Hay diferentes maneras en que una persona individual o una entidad contratista puede encontrar a un empleador. And so an individual who's hiring someone, typically won't have the knowledge of a business with an HR department to understand what the responsibilities and what the laws are. And when you combine that with the informal, private nature of so much of domestic work and the one-on-one relationship between a hiring entity and the employer, that can make it really challenging for hiring entities to know what the right thing to do is in order to be a responsible employer. Y como persona individual que contrata a alguien más, típicamente no tienes el conocimiento de una empresa que tiene un departamento de recursos humanos para comprender las responsabilidades y lo que son las leyes. Y cuando combinas eso con la naturaleza informal y privada de tanto trabajo del hogar, donde hay una relación uno a uno entre la entidad contratista y el empleador, eso puede crear un reto muy grande para las entidades contratistas para saber acerca de la cosa correcta que deben hacer para ser un empleador responsable. And so what we've seen in Seattle is just the importance of education and community outreach for hiring entities, for people to be able to understand what their responsibilities are as employers. Y lo que hemos visto en Seattle es la importancia de la educación y del alcance comunitario para las entidades contratistas, para que las personas puedan entender lo que son sus responsabilidades como empleadores. And there's an interesting challenge in that education, in that how do you educate and organize people who may not even realize that they have an identity that needs organizing, right? If you don't know that you're an employer or don't see yourself as an employer, how do you look for education opportunities that are gonna speak to you? Y hay un reto interesante en esa educación, en cómo educas y organizas a las personas que quizá ni reconocen que su identidad necesita ser organizada. O sea, cuando las personas no saben que son empleadores o no se ven a sí mismos como empleadores, ¿cómo buscas oportunidades de educación, que van a relacionar a ti?
And so, what the city of Seattle has done with its community partners, like Hand in Hand, has been really trying to do education where people are already, and doing a lot of work to try to find locations where employers might already be. And so, for example, like tabling at farmers markets or giving presentations to parents groups or even door-to-door canvassing, which I'll talk more about in a second. Entonces, lo que Seattle ha tratado de hacer en colaboración con Hand in Hand, han tratado de hacer educación y alcance donde los empleadores ya se encuentran. Am, como eso ha funcionado, es buscan los lugares donde ya se encuentran. Pueden ser, por ejemplo, mesas en los mercados, farmers markets, donde la gente vende comidas o grupos de padres o hasta tocando puertas. Y voy a hablar un poco más de eso en un momento. So a couple summers ago, I joined Hand in Hand, just going door to door in a neighborhood where we suspected there was probably a high percentage of people who were employing a domestic worker. And we shared information about the ordinance and asked people if they were familiar with it, and asked people, what additional information or resources they needed in order to comply with the ordinance. Hace un par de veranos, yo me uní con Hand in Hand tocando puertas en un vecindario donde sospechábamos que un alto porcentaje de los hogares probablemente empleaban a trabajadores de hogar. Y lo hacíamos dándoles información sobre la ordenanza, sobre el trabajo del hogar, preguntándole a la gente si ya estaban familiarizados con esa ordenanza y preguntándoles qué información o qué recursos necesitaban para poder cumplir con esa ordenanza. And what we found was that most people were not very familiar with the ordinance, but most people were really glad to get information about the ordinance and wanted to do the right thing and wanted to know how they could comply with the terms of the ordinance. Y lo que vimos fue que la mayoría de esa gente no estaba muy familiarizada con la ordenanza, pero estaban muy alegres al recibir información sobre la ordenanza y realmente querían hacer lo correcto y querían saber más para poder cumplir con las leyes. And so just to wrap up, I think, what this points to for me is just the need and the importance of continuing to invest in education and outreach for employers so that they understand their responsibilities as hiring entities. Entonces, para terminar, para mí eso indica o enfatiza la necesidad de seguir invirtiendo en la educación y el alcance para los empleadores, para darles a entender sus responsabilidades y lo que puedan hacer para apoyar los trabajadores y cómo pueden ser empleadores responsables. Thank you, Jordan. And thank you to Maria, Sylvia, and Jordan who've spoken so far. For folks who are just joining, we've heard from people who work in domestic work and people who hire domestic workers. Muy bien, gracias Jordan. Y hasta ahora, gracias a María, a Silvia, a Jordan. Son las personas que han hablado hasta ahora. Hemos oído personas que trabajan en hogares y personas que contratan a trabajadores en su hogar. Next, we're going to hear from the Office of Labor Standards and Lane to talk a little bit about what Seattle's already doing to improve working conditions for domestic workers and to support hiring entities. I know Jordan talked about this a little, but Office of Labor Standards and Lane, please fill in the rest. Y ahora le toca a la Oficina de Normas Laborales. Lane va a hablar un poco sobre lo que la ciudad de Seattle ya está haciendo para mejorar las condiciones laborales para los trabajadores del hogar y lo que está haciendo para las entidades contratantes o empleadores. Yo sé que Jordan habló un poco de eso, pero Oles puede decir el resto.
Hey, thank you, Nicole. And I will give just a little bit of history. Um, it's important to understand that in this country, domestic workers have been excluded from, basic labor protections, basic labor standards, like the Fair Labor Standards Act, Occupational Safety and Health, the National Labor Relations Act, the right to form a union, um, over, many, many decades. Gracias, Nicole. Quiero decir un poco sobre la historia. Es importante entender que en este país los trabajadores del hogar han sido excluidos de muchos tipos de protecciones laborales y normas laborales, que incluyen la legislación sobre normas justas de labor, la legislación sobre seguridad ocupacional, la legislación sobre las relaciones laborales a nivel nacional y el derecho de formar sindicatos han sido excluidos de eso durante décadas. Following a lot of organizing and advocacy, there's been some work to extend some of those protections to domestic workers, either at the federal level or for the last 15 years, also at the state and local level, starting with New York State in 2010. Tras mucha organización y abogacía, ha habido un esfuerzo para extender esas protecciones laborales a los trabajadores del hogar, primero a nivel federal y en los últimos 15 años a nivel estatal y local, empezando en el estado de Nueva York en el año 2010. 2019, Seattle became the first city to pass a domestic worker ordinance, which some of the other speakers have already referenced. And thanks to a lot of the advocacy from folks who are on the call today. En el año 2019, Seattle fue la primera ciudad que inició una ordenanza sobre el trabajo del hogar, que algunas personas que han hablado mencionaron ya, y gracias a los esfuerzos de muchas personas aquí presentes en esta llamada. Domestic Worker Ordinance, a DWO, we call it, guarantees minimum wage, meal periods, rest breaks, the right to keep your documents, and for live-in workers, some time off as well. And this applies to everyone who does domestic work in the city, regardless of whether you are an employee or an independent contractor, regardless of your immigration status, and whether or not you're paid on the books or completely under the table. La ordenanza sobre el trabajo del hogar, DWO por sus siglas en inglés, garantiza a los trabajadores en la ciudad de Seattle un salario mínimo, descansos para comer, descansos generales, el derecho a guardar los documentos, los propios documentos de uno mismo. Para los trabajadores que viven en el hogar, les garantiza tiempo libre. Y eso aplica a todos los trabajadores del hogar dentro de la ciudad, sin importar si son empleados o contratistas independientes, sin importar su estatus migratorio o si reciben su pago de forma oficial o no oficialmente. Another key component of this law is the establishment of the Domestic Worker Standards Board, which Jordan mentioned. It's made up of workers and hiring entities who advise the city on all kinds of issues that are related to domestic workers. Y otra cosa que esta ley hace, establece el Domestic Worker Standards Board, la Junta de Normas de Trabajadores del Hogar. Jordan mencionó eso. Y esa junta se compone de trabajadores y entidades contratantes y le da asesoramiento a la ciudad sobre todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo del hogar. Well, after the law was passed, the board made recommendations to the city, including that the city should look at figuring out how to make sure that domestic workers could get some paid time off. Después de que la ley fue establecida,
esa junta dio unas recomendaciones a la ciudad que incluyen que la ciudad debería investigar y asegurarse de que podrían garantizar tiempo libre pagado a los trabajadores. Based on those recommendations, the City Council passed a resolution in 2021 directing our office, the Office of Labor Standards, to work with our community partners to figure out a paid time off policy for domestic workers. And then over the next couple of years, Council allocated funding to implement those recommendations, including research into paid time off. Después de recibir esas recomendaciones, el ayuntamiento de la ciudad aprobó una resolución en el año 2021 que dijo que nuestra oficina, la Oficina de Normas Laborales, tenía que trabajar con los socios comunitarios para investigar el establecimiento de una política de tiempo libre pagado para los trabajadores del hogar. Y en los años después de eso, implementaron otras cosas, tales como financiamiento para poder implementar las recomendaciones sobre una política de tiempo libre pagado. So that resolution from the city council and helped spark kind of this multi-year research project that's taken a lot of turns and helped us learn a lot about the state of domestic work in Seattle. And so we've been working closely with the partners from the Seattle Domestic Worker Coalition to carry out this research. Esa resolución de los concejales de Seattle inició un proyecto que ha durado años y ha habido muchos cambios, pero hemos podido aprender muchísimo sobre el estado del trabajo del hogar en la ciudad de Seattle y hemos trabajado muy estrechamente con nuestros socios en la coalición de trabajo del hogar. I'll talk about some of the findings later, but I think we can also drop a link in the chat to the report so people can look on their own time. Voy a mencionar más los hallazgos de nuestros estudios más adelante, pero también podemos dejar un enlace al informe que hemos escrito en el chat. Thank you, Lane. So now we're going to hear from some of the people who conducted this research. First, we'll hear from Eddie, who will talk largely about there were so many focus groups, like so much research went into informing these recommendations. So first, we want to hear from Eddie from Fair Work Center. Talk about who the coalition partners are that conducted this research, and talk about the extent of the community coalition-based research that you did, and some of those major findings from the focus groups. Muy bien, ahora vamos a hablar más de las investigaciones que se realizaron, empezando con Eddie. Había tantos grupos de enfoque, tanta investigación que nos llevaron a las recomendaciones que emitieron, y vamos a oír ahora de Eddie de Fair Work Center y nos va a hablar un poco de cuáles son los socios de la coalición y nos puede hablar un poco más de cuánto abarca la investigación que se llevó a cabo con los grupos focales y algunos hallazgos que les brindó. Muchas gracias, Nicole. Hablando de la coalición de trabajadores del hogar está formada por organizaciones como A la Garífuna, Casa Latina, Fair Work Center, Working Washington, con sus bases de trabajadores que representan distintas áreas de trabajadoras del hogar, como niñeras, limpiadoras, jardineros y cuidadoras de adultos mayores. Thank you so much, Nicole. And speaking of the Coalition of Domestic Workers is composed of organizations such as A la Garífuna, Casa Latina, Fair Work Center, Working Washington, who have a base of workers that represent different areas of domestic work, such as nannies, house cleaners, gardeners,
and folks who take care of the elderly. La coalición llevó a cabo una investigación comunitaria con los miembros de las bases de la coalición, junto con la Universidad de Washington, a través de 13 grupos focales. So the coalition had a research investigation, a community research with members of the organizations who have a base within the coalition, together with the University of Washington through 3 focus groups. Entre estos participaron más de 100 trabajadores del hogar, fueron 40 limpiadoras, 40 niñeras, 19 jardineros y un cuidador de personas adultas. So among these participated more than 100 domestic workers. So there were 40 house cleaners, 40 nannies, 19 gardeners, and 1 care worker. Los encuentros se realizaron en espacios comunitarios como Casa Latina, bibliotecas, parques y reuniones virtuales con el objetivo de escuchar directamente de las experiencias de trabajadores y sus condiciones laborales. So these meetups were had in community spaces such as Casa Latina, libraries, parks, and virtual meetings with the objective of listening directly from domestic workers and listening to their experiences and their labor conditions. Entre los hallazgos más destacados fueron los siguientes. Como primero, la falta de contratos formales. La mayoría de trabajadores no cuentan con contratos escritos y trabajan en condiciones informales que generan inseguridad y abusos. So amongst the major findings, these were the following. So first of all, a lack of formal contracts. Most workers do not enjoy written contracts, so they work in informal conditions, which generates insecurity and abuse. Por ejemplo, una niñera en el grupo relató que cuando una familia con la que trabajaba se iba de vacaciones o se enfermaban, simplemente no le pagaban cuando se iban de vacaciones o días de enfermedad. So, for example, one of the nannies in one of the groups told us that when one of the families that she worked with went on vacation or if they got sick, they just simply didn't pay her if she went on vacation or if they got sick. Riesgos y falta de protección por seguridad para trabajadoras del hogar. El trabajo del hogar suele ser peligroso y muchas personas han sufrido accidentes sin acceso a seguro médico ni a compensación. So risks and a lack of protection and security for domestic workers. So domestic work tends to be dangerous, and many people suffer from accidents at their place of work without compensation or access to medical insurance. Una limpiadora contó que se cayó en la escalera mientras limpiaba una ventana y tuvo que pagar su atención médica del bolsillo y su empleador no se hizo responsable. A house cleaner told us that she fell off a ladder while she was cleaning a window, and she had to pay for her medical care out of her own pocket, and her employer did not take responsibility. En caso de jardineros, varios mencionaron que realizaban trabajos muy pesados con herramientas peligrosas, sin un seguro ni equipo adecuado, que no hay reconocimiento ni protección suficiente para su trabajo. In the case of gardeners, several of them mentioned that they would do their job, which was very difficult, and they used very dangerous tools, and they don't have medical insurance or the right equipment, and they're not being recognized because they have no protections for their work. Demanda por beneficios y salud. Existe, se
existe un fuerte interés en acceder beneficios como salud y jubilación. Muchas trabajadoras expresaron estar listas para participar si existían estos mecanismos accesibles. So there's a demand for benefits and medical care. So there's a very strong interest in accessing benefits such as healthcare and retirement. Many workers expressed that they were ready to participate if these mechanisms were accessible. Cuando a nuestras organizaciones dan capacitaciones, las trabajadoras pueden negociar con más confianza y logran mejoras en sus derechos y beneficios. Whenever our organizations offer workshops for workers, they're able to negotiate more confidently and they're able to improve their rights and benefits. Una niñera que asistió a talleres logró hablar y negociar con su empleador mejores contratos, días de enfermedad, vacaciones pagadas y aumento anual acordado. So a nanny, after coming to one of our workshops, was able to talk to and negotiate with her employer for a better contract for sick days, paid vacation time, and an annual increase. Y por último, el reconocimiento social, donde trabajadoras piden que su labor sea reconocida como esencial y digna. So lastly, social recognition. So workers are asking that their work be recognized as essential. Una limpiadora expresó: nosotras mantenemos los hogares limpios y en orden, pero nadie los ve. Queremos que la sociedad valore lo que hacemos. A house cleaner said, "We maintain homes clean and in order, but nobody sees that. We want the society to value what we do." Back to you, Nicole. Thank you, Eddie. Gracias a ti, Nicole. Next, we'll hear from Kim, largely talking about a lot of the quantitative research that was done in tandem with the focus groups. So could you talk a bit about what quantitative research was completed, what were your major findings, and why is it so hard to conduct research on domestic work? Gracias, Eddie. Ahora vamos a escuchar de Kim, más que nada, que va a hablar acerca de la investigación cuantitativa que se realizó junto con los grupos de enfoque. Entonces, ¿puedes hablar un poco acerca de la investigación cuantitativa que se realizó? ¿Cuáles son los hallazgos principales que encontraron y por qué es tan difícil llevar a cabo investigación sobre el trabajo del hogar? I'm very happy to do that. I'm just wondering if people would like to see my face. I think I've been, I don't think you can see me. Me alegraría hacer eso y me pregunto si quieren ver mi cara. Creo que no me pueden ver. I'll start until you decide you want to see me. That's fine. So as a coalition, we knew that one way to make the work that domestic workers do visible in the way that Eddie was describing is to use numbers. And to be honest, policymakers like hard numbers, so statistical evidence became an important piece of our research. However, reliable statistics on the numbers of domestic workers are elusive. Bueno, voy a comenzar hasta que decidan que me quieran ver, está bien. Como coalición, sabíamos que una forma de visibilizar el trabajo de las trabajadoras del hogar era a través de las cifras y para ser sinceros, a los responsables políticos les gustan las cifras concretas, por lo que la evidencia estadística se convirtió en un elemento clave de nuestra investigación. Sin embargo, es difícil obtener estadísticas fiables sobre el número de trabajadoras del hogar. So one result of the historical exclusion of domestic workers from government regulations is that we do not have reliable data about domestic workers or their employers.
And this is compounded by the geographically dispersed nature of domestic work, where jobs are performed in thousands of private homes with thousands of different employers, rather than centralized, say, in a factory or an office where there's maybe only one boss. Y un resultado de la exclusión histórica de trabajadores del hogar de las regulaciones gubernamentales es que no tenemos datos fiables acerca de las trabajadoras del hogar o sus empleadores, y esto es agregado a el hecho de que la naturaleza de este trabajo en manera geográfica, donde los trabajos se desempeñan en miles de hogares privados con miles de diferentes empleadores en vez de un lugar centralizado, por ejemplo, una bodega o una oficina donde quizás solamente tienen a un patrón. So, for instance, official government data like the US Census doesn't have domestic workers as a distinct job category, but we do know that other organizations in the country, like the Economic Policy Institute in Washington, D.C., and the National Domestic Workers Alliance, had worked with data that the US Census actually does collect to create a category that approximates domestic work as a job. So we followed their analysis. Entonces, por ejemplo, los datos gubernamentales oficiales como el censo no tienen el trabajo del hogar como una categoría de trabajo distinta, pero sabemos que otras organizaciones en el país, tales como el Instituto de Política Económica en Washington, D.C. y la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar, habían trabajado con datos que sí recopila el censo de los Estados Unidos para crear una categoría que aproxima el trabajo del hogar como trabajo. Entonces, seguimos su análisis. So that requires some statistical and coding skills, not something which I'm terribly good at, but I was able to hire a really brilliant PhD student in sociology called Breon Haskett, and he is now the demographic research and analyst at the University of Georgia. So a quick shout out to the Bridges Center and Casa Latina who paid him to do this work. And we worked with the Census's American Community Survey to combine several occupations like childcare workers and maids and house cleaners into one group, and then divided that further by those that were in industries that approximated the home as a workplace. So basically lots of messing around with data. We came up with a count, 24,000 domestic workers in King County, almost certainly an undercount. The census is well known to undercount immigrants and people of color, even those that are American. Plus, many don't want to fill the census form out because they mistrust the government. And there are a bunch of domestic workers that actually probably don't realize that they're domestic workers or it's their second, third, even fourth job. I'll pause. Okay. Entonces se requieren habilidades estadísticas y de codificación, y yo no soy muy buena en ninguna de esas, y tuve la suerte de poder contratar a Breon Haskett cuando era estudiante de doctorado en sociología cuantitativa, y ahora es analista de investigación demográfica en la Universidad de Georgia. Y quiero agradecer a The Harry Bridges Center y a Casa Latina por financiar su trabajo. Entonces, nosotros trabajamos con la encuesta sobre la comunidad estadounidense del censo para combinar 7 diferentes ocupaciones como cuidadores infantiles, empleados del hogar y limpiadoras, y luego incluimos en nuestro cuento solo aquellos que trabajan en sectores que se aproximan al hogar como lugar de trabajo. Entonces, básicamente mucho trabajo con datos. Y no es una cifra perfecta. Llegamos a la cifra de 24,000 trabajadoras del hogar en el condado de King, pero casi estamos seguros que no contamos a todos. Y se sabe que el censo subestima la cantidad de inmigrantes y de personas de color en los Estados Unidos, incluso personas estadounidenses. Además, muchas personas no llenan el censo porque no confían en el gobierno.
Entonces hay muchos trabajadores del hogar que no se cuentan y tal vez porque este trabajo es su segundo o tercer empleo o porque ni siquiera se consideran a sí mismos trabajadores del hogar. So for those 24,000 domestic workers, probably an undercount, we picked the county that Seattle is in because although the Domestic Workers Ordinance covers workers in Seattle, not all the workers live in Seattle. So we have the county level data. Basically, they can't afford to live in Seattle. And so we explored the demographic data, race and ethnicity, their gender and citizenship, and also work characteristics like work schedules, wages, and that type of thing. You can see the report if you want specific numbers, but I'll just give you a few of them. So compared to all workers in the county, those domestic workers are more likely to be women, about 2/3 of them. People of color, about half of them compared to about 40% for the county. And to be born outside the US, about 1/3 compared to 14%. And very sadly, domestic workers make less than half the median income in King County. Entonces tenemos como mínimo 24,000 trabajadores del hogar en el condado de King. Elegimos el condado donde está Seattle porque aunque la ordenanza sobre el trabajo del hogar cubre a las personas que trabajan en Seattle, no todos esos trabajadores viven en Seattle. Entonces exploramos las características demográficas de esos trabajadores, por ejemplo, la raza, etnia, género, ciudadanía, y también las características de trabajo, tales como horarios de trabajo, salarios e ingresos. Pueden ver el informe para ver las cifras específicas, pero aquí le doy algunas cifras. Según nuestro análisis, hay 24,000 trabajadores del hogar en el condado de King. Y comparando ellos con todos los trabajadores en el condado, los trabajadores del hogar son más propensos a ser mujeres, como 2/3 de los trabajadores son mujeres. Gente de color, como la mitad de ellos comparado con el 40% de todos los trabajadores en el condado. Y son más propensos a ser nacidos fuera de los Estados Unidos, el 36% comparado con el 14%. Y lamentablemente, los trabajadores del hogar ganan menos de la mitad del ingreso promedio del condado de King. So a second way to count domestic workers and to make their work visible is through surveys. And there's several surveys that have been undertaken by domestic workers across the country, and the Seattle Domestic Workers Coalition is no exception. So we created a survey to find out about the working conditions of domestic workers in Seattle, and with a particular focus of talking about their paid time off benefits or generally lack thereof. And we gathered about 180 responses and confirmed that domestic workers have few benefits. Only half of those surveyed received any paid time off at all. Y una segunda manera que podemos usar para contar los trabajadores del hogar es con encuestas. Trabajadores del hogar han realizado varias encuestas en todo el país y la coalición de los trabajadores del hogar de Seattle no es una excepción. Ellos hicieron una encuesta para saber más de las condiciones laborales de los trabajadores del hogar, especialmente con respecto a los beneficios que reciben, pero enfocándose principalmente en las vacaciones pagadas. En nuestra encuesta del año 2021, recibimos aproximadamente 180 respuestas y confirmamos que los trabajadores del hogar tienen pocos beneficios de su trabajo y más de la mitad de las personas que respondieron a la encuesta no recibieron tiempo pagado en absoluto. So one of the things we discovered with this, and we carried it through to the employer surveys, is that we saw differences between house cleaners and nannies. So for instance, the nannies were way more likely to have access to paid sick and rest time, about 63% of them, compared to only 7.5% of cleaners. If you want to see more of our data, see the report. Pero vimos muchas diferencias entre grupos de trabajadores. Vimos con las respuestas que
hay diferencias entre, por ejemplo, las niñeras que tienen una probabilidad más alta de recibir tiempo pagado por enfermedad y seguridad, como 2/3 de ellas lo tenían, y solamente el 7.5% de limpiadoras lo tenían. Si quieren ver más de nuestros datos, por favor, piden una copia del informe de OLS. So we also surveyed employers. You heard earlier from Jordan. So he and I are members of Hand in Hand, the Domestic Employers Network. Obviously, employers are an important part of this. But again, developing accurate data about employment is pretty tough. Y ustedes oyeron antes de Jordan, un empleador. Él y yo somos miembros de Hand in Hand, la red de empleadores del hogar, una organización nacional. Y obviamente los empleadores son una parte importante de la historia, pero otra vez es muy difícil obtener información precisa sobre esa industria. So we conducted 2 surveys of employers, each had about 120 respondents, and they gave us a sense of domestic employers in Seattle. So I'm just going to mention, in the interest of time, a couple of points. We asked if they supported, we didn't actually ask initially if they gave it, but supported pay time off for domestic workers, and 87% said yes. We asked if they would support rest time. That number dropped to about 2/3. And then in the second survey, we asked specifically about whether they provided paid time off for employers. And again, we saw this distinction between employers of nannies and home care workers versus cleaners and gardeners. And we found that 90% of employers were giving paid time off to their nannies and home care workers, but a much smaller proportion were about 40% would do that for gardeners and cleaners. So interesting stuff for our policy. Entonces, para obtener más información, realizamos 2 encuestas de empleadores, cada uno con aproximadamente 120 respuestas. Fue para tener una idea general de los empleadores de trabajadores del hogar en Seattle. Y voy a mencionar algunas cosas interesantes que vimos en esas encuestas. Les preguntamos a los empleadores si en teoría estaban a favor de tiempo por enfermedad con pago para los trabajadores del hogar, y no preguntamos inicialmente si se lo daban, simplemente si estaban a favor. El 87% dijeron que sí. Y cuando les preguntamos sobre tiempo remunerado para vacaciones o para descansar, esa cifra se bajó a aproximadamente 2/3. Hicieron una segunda encuesta específicamente para preguntar sobre el tiempo remunerado para los trabajadores, y vimos diferencias entre las categorías de trabajadores. Otra vez lo vimos que con niñeras y trabajadores que daban cuidado a personas en casas, más del 90% de los empleadores de las niñeras dijeron que ofrecen alguna forma de tiempo pagado. Pero cuando hablamos de limpiadoras o jardineros, solamente el 40% de los empleadores dijeron que ofrecían algún tipo de tiempo libre pagado. Fue muy interesante para nosotros. Thank you. Thank you, Kim. For those who worked on the focus group, Kim and Eddie, there's a question in the chat around retirement. I'm hoping you can answer that question directly in the chat. A las personas, gracias a Eddie y a Kim, las personas que trabajaron en esas investigaciones. Hay una pregunta en el chat sobre la jubilación y estoy esperando que uno de ustedes pueda contestar esa pregunta directamente en el chat. And for our last speaker, we're going to hear from Lane again to talk about the final recommendations made in the report. Y ahora la última persona que va a hablar es Lane y va a hablar de las recomendaciones finales del informe. So, given the time, I'd like to invite everyone to go ahead and look at the report. I will try to summarize very briefly.
Con el horario, les voy a invitar a todos que miren el informe directamente. Lo voy a tratar de resumir muy brevemente. Bottom line is that there is no one single solution that will make sure that every domestic worker has access to paid time off. Lo fundamental es que no existe una sola solución que vaya a permitir a todos y cada uno de los trabajadores del hogar que tengan un tiempo libre remunerado. But our research did point to some significant barriers that domestic workers face when accessing paid time off. Pero nuestra investigación nos indicó algunos obstáculos significativos que los trabajadores tienen para poder obtener el tiempo pagado, Including concerns about retaliation or ability to get more work, relying on word of mouth referrals. Esos incluyen temores sobre represalias o su habilidad de obtener más trabajo en el futuro y la necesidad de utilizar referencias como personales de correr la voz. Employers not understanding the responsibilities that they actually already have. Y que los empleadores no entienden las responsabilidades que en realidad ya tienen. So our report lays out several opportunities for the city to take action, which I encourage you all to take a look at. But it has to do with addressing retaliation, about education and outreach to employers, about exploring a publicly managed fund for paid time off compensation for workers who have many different employers and can't accrue easily paid time off with across many different employers. And then also an exploration of adding an unrestricted paid time off benefit to the city's current paid sick and safe time benefit. Y les aliento a mirar el informe, pero para resumir, llegamos a varias conclusiones de cosas que la ciudad puede hacer. Podemos trabajar más sobre asuntos de represalias. Podemos trabajar más para seguir haciendo educación y alcance para los empleadores. Podemos explorar la posibilidad de un fondo público que puede ofrecer permiso pagado a los trabajadores que trabajan para muchos empleadores y no pueden acumular las horas necesarias para tener permiso pagado de un solo empleador. Y también la posibilidad de agregar un tiempo pagado sin restricciones a la ley que ya existe sobre el tiempo por enfermedad y seguridad. Thank you so much, Lane. And thank you to everyone who's been working, everyone on this call. I'm sure that you all play a part in improving conditions for workers and domestic workers, and especially to our panelists who spent the last 90 minutes. And most importantly, our interpreters. Thank you for all of the work you've done. Thank you to our domestic workers. Thank you to our panelists here. And I hope you all have a really wonderful afternoon. And again, please read the report. It's a quick read and available in English and Spanish. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todas las personas aquí presentes en la llamada y gracias a las personas que han mejorado las condiciones para los trabajadores, los miembros del panel que han estado aquí hablando durante los últimos 90 minutos, especialmente las intérpretes. Gracias, muchísimas gracias por su trabajo. Gracias a los trabajadores del hogar, al panel, y espero que todos tengan una bonita tarde. Y les aliento a leer el informe. Es rápido, lo pueden leer en inglés o en español.